El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no, y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no, y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año, voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este tercer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone, en este Evangelio de Lucas, estos versículos donde aparecen 2 hechos trágicos, donde murieron varias personas, y el Señor los pone como ejemplo para insistirnos en la necesidad que tenemos de convertirnos. El primer hecho es cuando le dicen a Jesús, le hacen el comentario de que Pilato había mandado matar a unos galileos, cuando precisamente estaban cumpliendo un deber religioso, ofreciendo sus sacrificios. No se sabe la razón por la cual Pilato mandó a matar a esos galileos. Y el Señor hace el comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esa desgracia, eran más pecadores que todos los galileos, que los demás galileos? Ciertamente que no, dice el Señor. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. La necesidad de la conversión. Y el Señor agrega otro ejemplo, no ya de Galilea, sino de Jerusalén. La mayoría de sus oyentes eran de allí de Jerusalén. Aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, un accidente, mueren 18 personas. ¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Ejemplos duros, ¿no? Hechos trágicos que dan pie al Señor para insistir en eso, en la necesidad de la conversión. Todos necesitamos convertirnos. El llamado de la Iglesia en Cuaresma se hace fuerte en ese sentido. También los que
creemos, al menos creemos o estamos en el buen camino, necesitamos una conversión más profunda. Y la parábola que viene después de aquella higuera habla de la necesidad de dar frutos, no solamente de convertirse, de volver a Dios, en nuestra unión con Dios que sea más radical, más profunda, sino que tenemos que dar frutos. Aquella higuera, hacía 3 años que estaba allí sin dar frutos, el dueño dijo, ya córtenla. Y el viñador allí dice, vamos a cavar, a ablandar la tierra, ponerle abono, vamos a darle otra oportunidad. Pues el Señor quiere que demos frutos y frutos de vida eterna. El Señor nos da otra oportunidad. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuánto tiempo sin dar frutos? El Señor nos da la gracia para que demos muchos frutos. Y en la Cuaresma hay gracias particulares para convertirnos y para dar frutos. El Señor en el Evangelio corrige una idea equivocada que había en aquel entonces, que relacionaba algunas desgracias temporales, como estas tragedias, o enfermedades relacionadas directamente con el pecado personal. Y entonces el Señor corrige esa idea. Cuando en otra ocasión está el ciego de nacimiento, le preguntan al Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? Y el Señor dice, ni él ni sus padres. Dios ha permitido esto para la gloria de Dios, para su gloria. Y el Señor hace el milagro, ¿no? Derrocha su misericordia, cura a este ciego de nacimiento. No necesariamente lo que nos toca padecer está relacionado con mis pecados. Todavía hay algo de eso entre nosotros. ¿Cuántas personas de buena voluntad y católicos dicen, ¿por qué? Frente al sufrimiento dicen, ¿qué hice yo para merecer esto que me pasa? Una enfermedad, una desgracia, etc. No necesariamente está ligado con el pecado personal. Ciertamente que el pecado está en el fondo, pero más bien el pecado en su raíz, en el pecado original. Y somos solidarios, un solo cuerpo místico. Unos sufren por otros. Es misterioso, por algo. Hay muchas personas que también reaccionan bien con fe. Por algo el Señor lo permite. Él sabe lo que hace. Ese es un pensamiento más católico, digamos, ¿no? Más cristiano. Dios sabe lo que hace. No lo entiendo, pero algún bien debe haber allí. Es para su gloria. Necesitamos convertirnos. También el Padre Jorge, también los monaguillos, los monjes. Es una oportunidad más que el Señor nos da para convertirnos profundamente. Volver al Señor. Aunque estemos viviendo en gracia de Dios, o creemos estarlo, la conversión es más profunda. En la vida espiritual, el que no avanza, el que se detiene, ya empieza a retroceder. Así es, en la segunda lectura, San Pablo hace referencia a lo que vivieron los israelitas en el desierto. Y dice que eso es ejemplo para nosotros, que nos tocan vivir los últimos tiempos. San Pablo, ¿no?, muestra en breves palabras todo ese itinerario de los israelitas. Fueron liberados de Egipto, de la esclavitud. Hace referencia también la primera lectura del Éxodo, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente, Dios le habla a través de ese fuego misterioso y le dice, ve a liberar a mi pueblo. He escuchado los gemidos de mi pueblo que está padeciendo, ve a liberarlos en mi nombre. Con gran poder, con muchos signos, Moisés lleva a cabo esa misión de liberar al pueblo israelita, pueblo elegido por Dios, amado por Dios, formado por Él, y lo hace transitar por el desierto hacia la tierra prometida. Es todo un itinerario desde salir de Egipto, pasar por el Mar Rojo, símbolo del bautismo,
San Pablo hace referencia al bautismo, pasar por el Mar Rojo, transitar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. En el desierto, dice San Pablo, nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos cruzaron el Mar Rojo, protegidos de manera especial por Dios, misteriosamente presente por aquella nube que los cubría en la sombra del Espíritu Santo. Todos cruzaron por el Mar Rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Ese paso por el Mar Rojo es símbolo del bautismo, que purifica el pecado. San Pablo hace referencia a eso. El agua que nos purifica a nosotros, el agua que nos libera de la esclavitud del demonio, es el agua del bautismo, es pasar a través del Mar Rojo hacia la vida eterna. Pero primero hay que pasar por todo el desierto de esta vida. San Pablo dice, todos comieron el mismo alimento milagroso. Allí está el maná. En el desierto no había alimento, no se podía sembrar, pues allí el Señor los alimenta con el maná, símbolo de la Eucaristía. En este desierto, no solo en el desierto cuaresmal, sino en el desierto de toda nuestra vida, el alimento más importante es el que viene de Dios. Mi Padre les da el verdadero pan venido del cielo. Y ese pan soy yo, dice el Señor, en el capítulo 6 de San Juan, en ese discurso maravilloso de la Eucaristía. Aquello fue símbolo de esto. Todos comieron el mismo alimento milagroso, todos bebieron de la misma bebida espiritual. Cuando el pueblo empieza a tener sed y empieza a murmurar, allí Moisés, por orden de Dios, golpea con el cayado, aquel cayado que fue usado para abrir el Mar Rojo, golpea la piedra y surge una fuente. Y pueden beber de él todo el pueblo y todos los animales. Esa roca espiritual que los acompañaba es Cristo, dice San Pablo. De él surge la gracia que nos alimenta, que nos hace vivir para poder llegar al destino. Pero San Pablo dice esto: sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. La mayoría de ellos murieron en el desierto y desagradaron a Dios, fallaron. Eso nos puede pasar a nosotros. Todos fueron elegidos por Dios, amados por Dios, fueron testigos de milagros inmensos, liberados de la esclavitud, alimentados con ese pan milagroso, con la bebida espiritual. El Señor les dio la ley en el Sinaí, sin embargo desagradaron a Dios, murmuraban, se quejaban contra Moisés, contra el mismo Dios. Dios les envió en un momento esas serpientes, símbolo del demonio y su veneno, que los hacía morir. Se curaban mirando aquel asta, ¿no?, símbolo de la cruz. La mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Y dice San Pablo, todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Advertencia para nosotros. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Insiste San Pablo, todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. El llamado de la conversión es para nosotros también, porque con todos los beneficios que hemos recibido podemos fallar. Dios quiera que muchos se conviertan, muchos que viven en pecado, los más alejados también necesitan hacer ese paso, dar la primera conversión, pero nosotros, que ya estamos adentro, por así decir,
tenemos que convertirnos. Nos puede suceder lo mismo que los israelitas. El que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Tenemos que ser humildes. Cuando empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas, caemos. Confiar en Dios, ser consciente de lo que soy. Nada. Pecador. Si no peco, pues es por gracia de Dios, por pura gracia y misericordia de Dios. O a lo mejor no peco tanto como a mí me parece. Tenemos que tomar conciencia de lo que es realmente el pecado y borrarlo de nuestra vida, de nuestra existencia. El pecado es algo serio. El pecado es la enfermedad del alma. Además de ser una decisión libre, yo peco porque quiero pecar, aunque sea el pecado más pequeño, es también como una enfermedad del alma. Necesitamos de médico y necesitamos de medicina. Si no, no podemos salir. No podemos llegar a ser buenos sin la gracia de Dios. Como una enfermedad no podemos sanarnos así porque sí. Necesitamos de un buen médico y que la medicina sea la adecuada, la acertada. ¿Y cuál es la medicina del pecado? De eso terrible que es el pecado. Que es pecado mortal cuando mata el alma, ya no es una enfermedad sino una enfermedad de muerte. O el pecado venial, que es una enfermedad que me puede llevar también a la muerte. Pero ¿cuál es la medicina? ¿Cuál es la medicina que me trae Cristo? Cristo es el médico propiamente. Hay algo muy importante que es adecuado para la Cuaresma. La Iglesia repite esa idea a lo largo de la Cuaresma y que está concentrada en la oración colecta. La oración que hemos rezado al comienzo de la Santa Misa, que es como colecta porque se recolecta de alguna manera. El sacerdote allí delante de Dios recolecta todas las intenciones y necesidades de todo el pueblo fiel y se la presenta a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué dice la oración colecta de hoy? ¿Alguien se acuerda? No, ¿verdad? Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, etc. Dios nos ha enseñado y nos ha revelado y nos ha traído el remedio, especialmente en la Cuaresma, contra el pecado, ayuno, oración y limosna. Esas tres cosas, esas tres palabritas, resumen mucho. El pecado tiene como una triple dimensión. El pecado es primero ofensa a Dios. Eso es lo más importante del pecado. Aunque sea un pecado que no tenga nada que ver con Dios, por así decir, yo ofendo a mi hermano, por ejemplo, en primer lugar estoy ofendiendo a Dios. El pecado tiene una dimensión vertical hacia Dios. Ofendo a Dios. Grave o no gravemente, pero ofendo a Dios. El pecado también tiene una dimensión horizontal. Ofendo al prójimo. Incluso cuando sea un pecado directamente contra Dios, rompo también la armonía, la unión con mis hermanos. Y el pecado también tiene una dimensión personal. Me daño a mí mismo. Decimos que es una enfermedad. Estoy enfermo. Me desordena, me ensucia, me abaja. Entonces me separa de Dios, me separa de mis hermanos y me hago daño. Pues el remedio que Dios me trae, que me revela, hace referencia a esas tres cosas: la oración, el ayuno y la limosna. Si rompo con Dios, tengo que volver a Él. Si es pecado grave, en primer lugar tengo que arrepentirme, pedirle perdón a Dios, que está ofendido. Por una buena confesión yo me reconcilio con Dios, pero especialmente por la oración. Ya pedirle perdón a Dios es un acto de oración, ¿no? Señor,
¿no? Me uno a Él por la oración. Eso sana esa dimensión así vertical del pecado. La oración, todo lo que significa esa palabra, ¿no? Todo lo que significa oración, vocal, mental, pública, privada, ¿no? La oración de petición, de acción de gracias, de reparación, todo lo que de alguna manera está concentrado en la Santa Misa, ¿no? En la Santa Misa es la oración por excelencia. Pero todo lo que sea oración me une con Dios y sana el remedio, es remedio para el pecado. Segundo, la limosna. Esa palabra hace referencia al prójimo. Todo lo que sea obras de misericordia, ayudar al prójimo, no solo dar una limosnita, sino ayudar realmente al prójimo, material, espiritualmente hablando, todo lo que sea, eso me ayuda en esa dimensión del pecado que rompe con el prójimo, que tiene que ver con acercarme al prójimo, reconciliarme con él, pedir perdón, dar el perdón al prójimo que me lo pide o que está arrepentido, hacerle el bien, devolver bien por mal, todo lo que significa mi relación al prójimo, el bien que yo puedo hacerle, mucho o poco, material o espiritualmente hablando, obras de misericordia, materiales o espirituales, eso sana la herida del pecado. La caridad cubre multitud de pecados, dice la Biblia. La caridad con el prójimo repara y cubre multitud de pecados. La caridad también tiene esa dimensión con Dios y con el prójimo. Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo. Allí están las dos cosas. En el amor se resume todo, ¿no? Y el que ama, ora, ¿no? El que ama quiere estar con el amado, quiere hablar, comunicarse con la persona amada. Pues tenemos que hacer eso con Dios. Y amar al prójimo, también tengo que comunicarme con él, somos seres sociales. Y decíamos, la tercera dimensión es el pecado que me daña a mí mismo. Allí está el ayuno, que esa palabra también resume muchas cosas. Todo lo que es el dominio de mí mismo, no solo privarme de alimento, sino especialmente privarme de todo aquello que me hace daño, que me afecta, que me rebaja, para alcanzar al menos la templanza, el dominio sobre mis pasiones, sobre mis sentimientos, sobre mis sentidos interiores y exteriores. No podemos dominar ni los ojos, que vamos a poder dominar la vida, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo verdadero, el ayuno es sacrificio, hacer un esfuerzo para dominarnos. Y cuando nos privamos de algo tan necesario como el alimento, pues estamos haciendo ejercicio de la voluntad y ofreciéndole algo a Dios que me cuesta y eso me fortalece. Frente a la tentación, más fácilmente voy a decir, no, esto no lo quiero, aunque me sienta atraído. Entonces, en Cuaresma, ya falta poquito para la Semana Santa, la Iglesia nos invita a perfeccionar, a vivir mejor estos remedios, ¿no? A usar de esos remedios, oración, limosna y ayuno, para sanarme. Estoy enfermo, yo también. ¿Cuántas veces pasa que vamos al médico, nos dan un buen diagnóstico y nos dan la medicina? Pero si no aplico la medicina, no me voy a curar. Porque soy perezoso, porque no tengo ganas, porque pienso que no, mejor será, yo sé más que el médico. O porque la medicina es amarga, o porque me duele una inyección, por ejemplo. Pues bueno, estas medicinas espirituales también pueden ser costosas, amargas, ¿no? Porque no somos santos, somos débiles. Me cuesta rezar, tengo que rezar igual. No me gusta esta medicina, la tengo que tomar para sanarme. El ayuno, nos gusta comer, pero evidentemente que es un esfuerzo. Hay que buscar también el punto exacto para que me ayude espiritualmente. Porque a veces yo, y hasta por soberbia, quiero hacer más de lo que puedo y no me ayuda mucho. Si no sé cómo vivir el ayuno, pues debo pedir consejo. ¿Cuál será el ayuno que me pueda ayudar espiritualmente a crecer, a sanar?
Y la limosna, ¿no? Hay personas que son muy generosas, bendito sea Dios. Hay que perfeccionar también eso, que sea por puro amor de Dios y por puro amor al prójimo. Hay personas que somos más egoístas, pues hay que ejercitarse más en eso. Oración, ayuno y limosna. Avanzamos hacia la Semana Santa a contemplar el misterio de la cruz. Tenemos que identificarnos con Cristo en la cruz. Fíjense que la cruz es el remedio perfecto. Allí está la dimensión vertical que me une con Dios. El pecado rompe con Dios. El palo vertical me señala arriba. El palo horizontal es la relación con el prójimo. Remedio para ese desorden con Dios y con el prójimo. Y crucificarse a sí mismo. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, dice el Señor, que cargue con su cruz y que me siga. Eso es parte de nuestra tarea, crucificarme, negarme a mí mismo, para poder crecer con la gracia de Dios y dar frutos. Volviendo a dar frutos, si no morimos, no podemos dar frutos. Si el grano de trigo no muere, dice el Señor en un lugar del Evangelio, si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto, se queda solo. Pues el Señor nos invita a ser generosos, especialmente con estas tres cosas: oración, ayuno, limosna, acompañar a Jesús a la cruz para poder resucitar con Él el día de Pascua. Ave María Purísima.